Hemos invitado al señor Martín López de Romaña, quien fuera miembro del Sodalicium Christiana Vitae, antes de salirse de esta organización en el año 8 e iniciar un proceso de reflexión sobre la experiencia que él había vivido mientras fue miembro, que ha culminado hace 2 años en un libro que ha tenido un considerable impacto aparentemente en general en la opinión pública e incluso sobre algunos miembros de esta organización católica. El libro se llama La jaula invisible. ¿Por qué ese título, Martín López de Romaña? El título hace referencia a este estilo de secuestro mental que hacen algunas sectas de control mental, ¿no? Es decir, en el Sodalicium no había un secuestro físico, alguna vez lo hubo en algún caso en particular, pero el secuestro era mental. Yo, por ejemplo, desde que entré, que era muy niño, a los 12 años... 12 años. Ajá. ¿Por qué entraste? Ellos eran las personas más simpáticas del mundo, ¿no? Es decir, los entrenaban para que sean muy amables, divertidos, etc. Tenían un gran poder de convocación en Arequipa, y bueno, en Lima y también en otros lugares. Y comenzaba todo con una especie de bombardeo de cariño, que es algo muy común en las sectas, ¿no? Es decir, te abren las puertas de esta comunidad, digamos, y te hacen que te sientas bien, y pasado ya un tiempo comienzan a bajarte el ego de pronto, y ahí ya estás en la cadena del attachment afectivo, ya es bien difícil salir de ahí. Pero hiciste tú estudios superiores, estudiaste teología y filosofía. Estudié lo que todos los sodalites estudiaban. Es decir, por default, el sodalite tenía que estudiar teología y para estudiar la teología había que estudiar filosofía, ¿no? Yo lo que quería en realidad era estudiar literatura y en un momento se lo dije a Figari. Que es el fundador, ¿no? ¿Quién Luis es Fernando Figari, que fundó el Sodalicium en el año 71. Exacto. Sí. Y su respuesta fue, eso no se estudia y punto, ¿no? Y de hecho estás dedicándote a eso ahora, ¿no? Sí. Porque eres escritor y también artista plástico. Así es. Haces collage, sí. ¿no? Bueno, nos informarás en la próxima exposición que hayas para ir a verlos. Pero quería entender, tú tenías 12 años cuando entraste. ¿Y dónde vivías? En ese momento vivía en la casa de mis padres, pero los sodalites tenían una comunidad en Arequipa que siempre tenía alguna actividad, así es que vivía entre la casa de mis padres, o sea, dormía en la casa de mis padres, pero me pasaba todo el día con los sodalites. Los sodalites eran hiper empáticos y simpáticos con mis papás y con los papás de todos los chicos que les interesaban. Y mis papás no se la olieron. Es decir, no pensaron que era una gran congregación y que estaban haciendo un servicio a la iglesia al entregar a sus hijos, porque mi hermano menor también fue sodalite. Pero ocurre con muchas sectas, que por afuera es todo lindo, y adentro está el problema, ¿no? Secta, desde el punto de vista jurídico, quiere decir una organización cuyo reglamento no es explícito y de la cual uno no puede salir sin pagar graves consecuencias. ¿Esos dos requisitos se cumplen para el sodalicio? Porque usa la palabra secta, ¿verdad? Sí, sí, sí. La uso con toda conciencia. En concreto, yo pienso que es una secta destructiva, de control mental, parasitaria de la Iglesia Católica. ¿Por qué pienso que es una secta? ¿Destructiva de qué? De la familia, de la persona, de la psique de una persona. A eso se refiere ese término en la nomenclatura de sectas y sociedades de control mental. El Sodalicium tenía sus estatutos, que en realidad eran letra muerta para muchas cosas. En realidad había una teología subyacente, no pública, que era de carácter fascista. ¿En qué sentido fascista? En el sentido más lato de la palabra. Es decir, menos preciso. No, perdón, perdón. En el sentido más preciso de la palabra. Es decir, Luis Fernando venía... Figari, porque hay mucha gente que no sabe. Es cierto. Luis Fernando Figari, fundador. Sí, el fundador del Sodalicio venía de una intentona de carrera política con ideales fascistas directamente. Es decir... Falangistas. Eran falangistas. Te lo digo porque yo lo conocí en el 69. Lo conociste. Así que lo conocí antes de que exista el Sodalicio. Él tenía simpatía por la falange española. Sí. Yo jamás lo he escuchado hablar sobre Hitler ni sobre Mussolini. Yo sí. Ya, tú sí, Hitler y Mussolini. Sí. ¿Los encontrás positivos? No. Hitler, o sea, le parecía que Hitler había llevado las cosas demasiado lejos, pero sobre discursos de Mussolini sí tenía mucha
lo solía comentar de manera positiva. Y por otra parte, que también había toda una cuestión de la estética típica fascista y falangista. Es decir, los cantos, las marchas que oíamos solo algunos con él en privado, eran todas marchas requetés y estas canciones de guerra de la guerra en España. De acuerdo, sí, eso, sí, por supuesto que yo recuerdo eso muy bien, en el año 69. España sí, en la época gobernada por Franco, que le admiraba mucho. Ahora, ¿en qué momento comenzaste a tener dudas? ¿Cuánto tiempo estuviste en total? Porque dice que entraste a los 12 años, ¿no? Entré a los 12 y salí a los 33. Pero... O sea, estuviste 21 años. Así es. A la edad de Cristo saliste. Exactamente. A la edad de Cristo, 33. Sí. Y el tiempo que viví en comunidad, es decir, que ya no viví en la casa de mis padres, sino con el sodalicio, fue de los 18 a los 33. ¿Dónde viviste? Al comienzo en San Bartolo, que es la formación, sí. ¿no? Luego viví 10 años en la misma comunidad de Figari, lo cual fue la parte más traumática para mí. ¿Por qué? Porque Luis Fernando tenía esta estrategia de, sobre todo algunas personas elegidas por él por unos criterios bastante extraños, como el color de piel o cierta sensibilidad, se rodeaba de estos chicos y los tenía emocionalmente maniatados, o sea, totalmente adictos a la opinión que él tuviese sobre ellos, sobre mí en concreto, ¿no? Es decir, se ponía en la posición afectiva que un padre debe tener hacia su hijo. Es decir, o más bien, ocupaba ese espacio mental, ¿no? Y era muy difícil emanciparse de ese padre. ¿Por qué? Porque era violentísimo y poderoso. ¿En qué sentido violentísimo? En el sentido físico, es decir, te golpeaba. O sea, a mí me ha golpeado varias veces. Una vez me dio un puñete en la nuca que casi me caigo al piso. Otras veces con libros gruesos en la cabeza. A otros con revistas en la cara. A otros con un látigo porque no se aprendían los ciertos pasajes evangélicos. Y eso él lo decía, es decir, hablaba con cierta nostalgia de este látigo. De acuerdo. Ahora, desde el punto de vista de los abusos sexuales, ¿qué es lo que tú percibiste? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que viviste? Bueno, cuando yo era chico y tenía 15 años, un sodalite que se llama Jeffrey Daniels, que ya se sabe que es un reconocido abusador sexual, intentó en un viaje de misiones abusar de mí reiteradamente. Y me salvé por una casualidad que cuento en el libro. Y el problema es que ese trauma, como yo venía tan premunido de estas ideas de santidad del sodalicio, no lo podía procesar. Cuando tuve 18 años y entré a San Bartolo, hablé con mi superior en San Bartolo, que era Miguel Salazar, y que ahora trabaja en la universidad que tienen los sodalites en Arequipa. Le conté con detalle todas estas intentonas de abuso sexual que incluían tocamientos, besos en la boca, cosas bien feas que cuento en el libro con detalle. Se las conté y él me dijo, no va por ahí el tema con Jeffrey, es más algo paternal, más bien sí, esto te lo tienes que callar para siempre, porque esto le podría hacer daño al sodalicio y eso no se puede permitir. Y de ahí a los 33 años no volví a hablar con nadie el tema. ¿Con tus padres y con tus familiares no hablabas de esto? No. ¿Tus dudas tú las guardaste para ti? Sí, es decir, tus padres caían lejísimos de la ecuación. Es decir, el sodalicio ocupaba ese lugar mental que tienes para tu familia y a partir de entonces el sodalicio era tu familia, en todo sentido. Tu autoridad, tu sostén psicológico, emocional, todo. ¿Y por qué te saliste? ¿En qué momento logras tomar esa decisión? Fue una larga crisis, incubada por varios años, y lo que me sacó en realidad del sodalicio fue la literatura y el arte. Veía muchos libros de arte, leía a escondidas, literatura que estaba más o menos proscrita, y el descubrir que había un mundo mucho más grande que los cánones ridículos sodalites de cómo hacer las cosas, eso es lo que me sacó. Es decir, yo quería pensar por mí mismo, yo quería hacer arte
no un arte con objetivos directos del Fernando, que es lo que pedía. Y te tomó varios años hasta hacer el libro. Cuando se publicó La jaula invisible, tuviste llamadas de antiguos compañeros tuyos que seguían y siguen en la organización, ¿no? Sobre todo tuve muchísimas llamadas de ex-sodalites. Solo un sodalite que actualmente está en comunidad, que yo recuerdo, me escribió para pedirme perdón. Pero le dije, bueno, pero si tú eres una persona súper buena, nunca me has hecho ningún mal, más bien, ¿por qué no le dices a tu institución que me pida perdón, que nunca me lo pedían? De acuerdo. Como sabes, ha habido una comisión enviada por el Vaticano, integrada principalmente por 2 investigadores con experiencia en casos de pedofilia y de organizaciones sectarias católicas en otros países del mundo, Chile y México en particular, pero también Bolivia, etcétera. Y se ha reunido con varias personas, entre ellas deben haber algunos que tú conoces y que han debido comentártelo, ¿no? Yo también me he reunido con ellos. Sí. Fue una buena experiencia. Yo fui a hablar a la comisión que el sodalicio organizó con su plata, digamos, y todo el tiempo me parecía que era control de daños, control de crisis. Esta vez tuve una experiencia distinta. Es decir, los investigadores no estaban tratando de tapar huecos o de averiguar cuánto sabía yo, sino de hacer un informe de la realidad. O sea, ellos no estaban interesados, me llamó la atención, tanto en narrativas, sino en poder probar hechos, en poder... ¿Y sobre qué te preguntaron? Coincidentemente, varias cosas de las que ya me has preguntado ahora. Pero no creas que yo he coordinado con ellos, ¿eh? Esperemos. Hay que recordar que son Monseñor Chicluna, que es el obispo de Malta, una isla del Mediterráneo, y el sacerdote jesuita Bartomeu, ambos especialistas. Sí. ¿Sobre qué querían saber más? Ellos ya habían leído mi libro y pedían precisiones sobre ciertos pasajes. Eso, me di el lujo de llevarles un impreso de una sintomatología de las sectas de control mental, con un modelo muy conocido que es el modelo BITE, de control de la información, de varias cosas, que tendrá unos 40 bullets. Y les dije, bueno, sobre cada uno de estos bullets yo puedo escribir con pruebas fehacientes y testimonios cruzados muchas cosas. Es decir, lo que yo me di cuenta al escribir el libro es que el sodalicio sobrecalifica como secta. Es decir, una secta, como sabes, no se mide por su doctrina, que puede ser variada, sino por su manera de actuar. La manera de actuar sodalite es sectaria y, no contentos con eso, es mafiosa. ¿En qué sentido mafiosa? He leído en estos días la prensa sobre los asuntos económicos del sodalicio y cómo los manejan. Sobre ese tema tú no has escrito mucho en el libro y no te preguntaron tampoco los miembros de la Comisión Vaticana. Y la verdad, la economía nunca ha sido uno de mis intereses. Porque tú viviste solo en San Bartolo. Yo viví en San Bartolo. Cuando dejaste Arequipa, ¿no? Cuando dejé Arequipa vine a San Bartolo y después a San José, que era una comunidad en Santa Clara donde vivía el fundador, por 10 años, y de ahí volví a San Bartolo como encargado de una casa. O sea, fuiste un jefe. Fui un subjefe. ¿Y como subjefe hiciste las mismas prácticas que te las hicieron a ti? Varias sí. O sea, lo tengo que reconocer. O sea, por ejemplo, yo he mandado a chicos a nadar... A las 5 de la mañana a San Bartolo. A las 6 de la mañana en invierno sin... Pero no le has pegado a nadie para que aprendan a leer el Evangelio. No, a nadie, no. Había ya en San Bartolo, para cuando yo entré, una serie de límites en la formación. Antes, o sea, por ejemplo, era medio ridículo, pero antes los castigos se llamaban castigos. Cuando yo entré se llamaban refuerzos conductuales, que era una manera de cambiarle el nombre, pero sí, o sea, para mí el gran problema con el sodalicio no son personas aisladas ni manzanas podridas. El problema es el barril, que pudre un montón de manzanas que bien podrían haber sido muy buenas. En todo caso, a ti te vemos todavía rozagante y sano y además artista creativo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿fue difícil rehacer tu vida al cabo de tantos años en el sodalicio? Sí. Sí, ¿te costó? Yo tuve suerte en realidad. Me costó bastante, no solo la inserción social, sino el mundo laboral y otras cosas es complicado. Lo más complicado para mí era que yo salí pensando un poco todavía como sodalite. Es decir,
que si yo me iba de Sodalicio, porque me lo había repetido el fundador miles de veces, iba a ser tremendamente infeliz, me iba a volver homosexual también, por alguna razón que no sé, y la otra es que me iba a ir al infierno por toda la eternidad. Entonces yo salí con esos miedos en la cabeza y duraron un buen tiempo. Bueno, pero el libro parece que te ha liberado, es Sí. un libro que da cuenta de eso con mucha fineza y con mucho respeto finalmente, ¿no? He tratado, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Martín López de Romaña, quien ha sido miembro del Sodalicio durante casi 20 años y que es el autor del libro La jaula invisible y que ha sido citado por la Comisión Vaticana que ha visitado nuestro país para que haga su testimonio, sobre todo a partir de algunos temas abordados en ese libro. Muchas gracias, Martín. Mucho éxito en tu vida como escritor y como artista plástico. Muy buenas noches.